Patricia Alfonso Salinas es directora de Gallup Panamá. Ha presentado esta nueva entrega para el diario Panamá América, donde pues, se da una especie de radiografía del país. Una radiografía tomada después de ese intenso mes de julio. Ana Patricia, como siempre, un placer recibirte. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, después de este mes de julio, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el estado de ánimo del panameño? ¿Qué ustedes están leyendo que pasó en la última encuesta que ha cambiado durante este mes? ¿Realmente los panameños tenemos confianza de lo que se está haciendo en Penonomé? Pues, ¿cuál crees que sea? Y sobre todo que vi que pues, el presidente Cortizo se recuperó en algo de esos números negativos que tuvo en el mes pasado. En conjunto, ¿qué ha pasado? ¿O qué ha pasado con los panameños en este largo mes de agosto? Pues mira, Fernando, durante el mes pasado estuvimos revisando la encuesta que obviamente por la situación en la que nos encontrábamos estaba bastante negativa. La gente estaba con algo que no había pasado, y yo lo comenté, esa percepción de derrota, esa percepción de que todo iba a estar mal, que el próximo año también iba a estar peor. Querían tirarse a la calle, sí, ¿verdad? O sea, habíamos identificado durante el mes de julio muchas cosas que para esta encuesta, si bien es cierto, no se puede hablar de que se mejoró o se calmó la situación, yo pudiera definirlo con una palabra y es resignación. El panameño en esta encuesta se muestra bastante resignado ante lo que puede pasar, cómo se va a encontrar el país. Sigue una percepción negativa de más del 85%, estamos hablando del 86%. Sin embargo, ya no tiene esas ganas de tirarse a la calle, sino más que todo esperando que se calmen las cosas o resignado, como digo. Bueno, una resignación que a qué puede llevar, porque pues, a pesar de todo, sigue el expresidente Martinelli aumentando sus preferencias. Pues cuando se revuelve la mesa de tal forma como lo pasó aquí en lo que pasó aquí en julio, pues uno no sabe por dónde salen o dónde va a ser la válvula de escape de ese descontento. Pero veo que en política pareciera que las cosas pues se mantuvieron exactamente incólumes. Así es, Fernando. Mira, durante esta encuesta, al menos en la parte política, y respondiendo a tu pregunta muy particular sobre qué desencadena, yo te diría que desencadena una apatía hacia los temas políticos, una desilusión sobre la posibilidad de resolver problemas del mandatario. En este caso, pues el presidente sigue manteniéndose con una percepción negativa de su gestión, que si bien disminuye del 81 al 75% él como gobernante, todavía se mantiene en una posición negativa como persona, lo cual sí, realmente, si nos ponemos a ver, en junio tenía una posición desfavorable del 40% y va aproximadamente en el 50% de desfavorabilidad como persona. Esto no lo habíamos visto. Igual pues el vicepresidente Gaby Carrizo. Entonces eso desemboca a que la gente no tenga interés en asuntos políticos. O sea, ya este mes no les interesa. Para el mes de julio estaban un poco más interesados. Ya este mes baja. Nuevamente el panameño baja a no tener interés por la política, a tener y sentir apatía hacia cualquier tema de partidos políticos. Y hablando de partidos políticos, vemos ya cómo el PRD se sitúa por debajo, siendo igual el partido gobernante, se sitúa por debajo de RM. Y esto en parte porque visualizan o visualizan ese cambio y lo reflejan pues en cómo estuvieron en gobiernos anteriores. En este caso, cuando preguntamos sobre presidentes, quién ha hecho mejor gestión, se encuentra Ricardo Martinelli y Guillermo Endara de primer lugar. Entonces, eso redunda obviamente en que el partido de RM esté en primer lugar con un 11%, PRD en 9%, es decir, por debajo 2 puntos, y pues en intención de voto, Ricardo Martinelli se mantenga en primer lugar. Veo que la situación económica de los panameños ya más de un 50% dice que está igual o va a mejorar, cosa que no ocurrió el mes pasado, donde la mayor parte se veían, o lo de los encuestados veían que la situación iba peor. Este mes de agosto, ¿creen que está yendo o igual o a mejor?
Sí, mira que lo que impresiona aquí, y es lo que yo mencionaba al principio sobre esta palabra de resignación. Sí, Si bien nosotros leemos aquí que disminuye el indicador de peor o mucho peor, sí. aumenta el igual o no sabe. Entonces, si yo contesto que voy a estar igual, es decir, que se mantiene todavía una percepción de pesadez o de insatisfacción o de decepción de cómo está el rumbo del país. Entonces, más que pensar que vamos a estar mejor o mucho mejor porque ese número no se mueve, es esa insatisfacción de que van a estar igual. Hay algo que me llama la atención porque ustedes están preguntando qué probabilidad hay de que el gobierno resuelva pues las preocupaciones de la familia y es que es abrumadora. 86% cree que es o poco o nada probable en un país que manda subsidios a tal cantidad. ¿Por qué la persona no cree que ese subsidio que está recibiendo es una forma como el gobierno está resolviéndole sus problemas? Sí, Fernando, mira, en el caso de esta pregunta en particular o todo lo que tiene que ver con las ayudas, los subsidios, porque quizá más adelante conversemos sobre el tema de los resultados de la mesa del diálogo, Sí. en general se ha mantenido desde julio del año pasado hasta este año, en donde la gente considera que es nada o poco probable que el gobierno pueda resolver las preocupaciones de su familia. En este caso, cuando nosotros preguntamos sobre los temas del subsidio, sobre temas de vale digital, sobre los acuerdos de la mesa de diálogo, las personas todavía siguen estando inconformes de los resultados de estas negociaciones. Ahora bien, si nosotros hacemos una desagregación por nivel educativo, las personas con un nivel educativo más bajo son las que tienden a estar más de acuerdo con los subsidios. Sin embargo, todo lo que es la clase media, media alta, están totalmente en contra. Están en contra de la regulación o de las medidas implementadas en la mesa del diálogo, incluso el tema del combustible, la gente considera que pudo haberse manejado de una forma mejor. El tema del control de precios de los alimentos también es algo que cuando vemos a nivel educativo de superior y secundaria, las personas están en contra. Sin embargo, las personas de educación primaria tienden a estar más a favor de este tipo de ayuda. Pero ya al momento que ponderas, es más la cantidad de personas que se encuentran en desacuerdo con estas medidas, por así llamarlo, populistas. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de Lombana? Que sube y baja, pues indistintamente, ahora se coloca en segundo lugar, pues sale Ricardo Martinelli con 46 y él con 10, superando a Rómulo Rux, pero ese juego de Lombana, pues, ¿por qué es tan intermitente? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de Lombana, en esta medición particular, cuando preguntamos sobre quién había figurado más desde la parte de oposición, Ricardo Lombana sube en percepción de que se mantuvo como oposición. En segundo lugar, en primer lugar se mantiene Martinelli, sin embargo el indicador de que representa la oposición aumenta. Y esto conlleva entonces un aumento en que la gente lo tenga en el radar al momento de una intención de voto. Y pasa lo mismo que mencionaba ahorita sobre el nivel educativo. Lombana tiene fuerte presencia en las personas con educación universitaria y esto entonces hace que aumente esa intención de voto. Sin embargo, se ha mantenido realmente bastante estable entre un rango del 9 al 11% en Sí, intención de voto. bueno, Pero fluctúa mucho dependiendo de su exposición en medios, de lo que pueda decir, y en este caso, debido a que se manifestó en toda esta situación de huelgas que habían ocurrido, entonces eso hizo que tuviese un poco más de posicionamiento en lo que es la intención de voto. bueno, lo cierto es que cuáles van a ser los problemas del próximo presidente. Y las personas, la mayoría de los panameños creen que sigue siendo el empleo, la consecución de empleo, el costo de la vida, que se redujo casi dentro del margen de error, la educación que ha ido subiendo en los últimos 3 meses, y la corrupción estable. Así es. Cuando preguntamos nosotros al panameño cuál es el conflicto que le gustaría que resolviera el próximo presidente, y muy interesante que esta pregunta es abierta, es decir, que nosotros no leemos las preguntas, sino que es bastante espontánea, la gente habla de lo que es el empleo.
Y vamos atando poco a poco lo que son los indicadores sobre empleo, el mejor presidente, quién es capaz de resolver mis preocupaciones. Y contesto a tu pregunta de por qué entonces Martinelli se encuentra posicionando una intención de voto para el 2024. Bueno, Ana Patricia, como siempre un placer tenerte aquí y este estudio del mes de agosto, que bueno, a finales de septiembre nos estaremos viendo. Así es, Fernando. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos el próximo mes.